acompañando. El día de hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones para estudiar la carta a los Filipenses. En los últimos mensajes que hemos tenido habíamos estado estudiando y profundizando al respecto de qué es el gozo de Dios, y para eso habíamos leído algunos pasajes de esta carta, ¿no? De la carta a los Filipenses. Y la verdad es que yo pensé que iban a ser los últimos mensajes al respecto de ello, porque creo que de forma personal es algo que Dios ha estado trabajando en mi vida, pero Dios definitivamente tiene mucho más que decir al respecto, ¿no? Entonces, habíamos visto en uno de los mensajes particularmente cuál era la diferencia entre lo que era el gozo y la felicidad, ¿no? En otro mensaje habíamos visto qué tiene que ver mi corazón y mi mente al respecto del gozo de Dios. Y el día de hoy vamos a empezar a estudiar esta carta que curiosamente también se llama como la carta del gozo. En estos mensajes vamos a profundizar al respecto de las verdades bíblicas que contiene Filipenses al respecto del gozo, pero al respecto también de otras cosas que participan en el gozo de un cristiano, ¿no? Y algo que es ineludible y por el cual no podemos dejar de estar predicando y repitiéndonos a nosotros mismos esto, es porque a medida que pasan los días sobre la faz de esta tierra, no podemos pues negar que la maldad se multiplica y que nos acercamos al final de esta tierra, que estamos viviendo los últimos días. Todo aquello en lo que nosotros vemos está pudriendo por el pecado, y va a llegar un momento en el que todas las cosas que veamos van a estar contaminadas por la corrupción de Satanás y por la corrupción del pecado. Eso es inevitable. Por eso es muy importante, es ineludible que el Hijo de Dios tenga todas las herramientas que Dios les está dando para afrontar este tiempo final, para afrontar todo aquello que es adverso ya a nosotros. El cristiano tiene que tomar todos los recursos que Dios ya le ha dado, no que sean más importantes ahora, sino que desde un inicio Dios pensó en todas aquellas cosas que íbamos a requerir para nuestro día a día, y ahorita se vuelve imprescindible que las tengamos más presentes. Particularmente el gozo es la motivación más fuerte que va a tener un creyente y que lo va a ayudar a perseverar hasta el fin, aun cuando las cosas sean completamente contrarias y adversas. Por eso Hebreos capítulo 12, versículo del 1 al 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, y se centró a la diestra del trono de Dios. Jesús tenía muy buenas motivaciones para hacer lo que tenía que hacer. Pero aquí la Biblia, la palabra de Dios, Hebreos 12, nos está diciendo específicamente que el gozo fue lo único que le permitió sobreponerse al castigo que tenía por delante, que fue la motivación superior para menospreciar, es decir, hacer menos el sufrimiento que tenía por delante a fin de obedecer al Padre hasta el final y entregar una obra completa a Dios y a los hombres. Entonces el gozo no es algo inferior, no es algo que podamos nosotros pormenorizar. El gozo es la motivación más grande, es lo que en última instancia va a hacer que tú permanezcas. Por eso es importante que nosotros sepamos y sigamos profundizando al respecto de qué es este gozo. Si Nehemías nos está diciendo que la fuerza de un hijo de Dios es el gozo de Jehová, entonces constantemente
vamos a tener que estar regresando a esta fuente de gozo para estar fuertes, para permanecer hasta el final. Ahora, el mensaje de esta mañana va a estar dividido en 4 partes, por así decirlo. Quiero darte unos datos históricos, si lo quieres así decir, si lo quieres ver de esta forma, para que tú sepas qué es la carta a los filipenses. Va a haber muchas cosas que cuando el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, les digo que se gocen, ¿no? O sea, bueno, tienen mucho más profundidad estas palabras cuando entiendes a quién le estaba hablando y quién es el que estaba hablando y qué le estaba pasando en el momento en el que lo estaba escribiendo, ¿no? Entonces quiero darte unos datos históricos que definitivamente van a ayudar a que entiendas con más claridad el mensaje general de Filipenses. Te quiero dar también pues un listado breve de puntos de cuáles son los temas generales de la carta a los Filipenses, y te quiero mencionar 3 puntos que se mencionan en los primeros 7 versículos de Filipenses capítulo 1. En términos generales, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar leyendo Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 7, que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que está en Filipos, con los obispos y diáconos. Versículo 2: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, estos van a ser los primeros 7 versículos que vamos a abarcar en el mensaje del día de hoy. Como te había dicho, quiero mencionarte solamente unos datos que le van a dar más fondo, te van a ayudar a clarificar el mensaje general de Filipenses. La carta a los Filipenses pudo haber sido escrita en el año 61 después de Cristo por algunos eventos que se mencionan en los libros de los Hechos. Entonces, haciendo la cuenta, está por el año 60, 61 más o menos, ¿no? Y es escrita por el apóstol Pablo, como se ve en el versículo 1, que se presenta a sí mismo con Timoteo. Ahora, esta carta está dirigida a la iglesia que estaba en Filipos, que era una colonia militar, era una provincia militar del Imperio Romano. Cuando se habla de Filipos, tanto en el Nuevo Testamento, en Hechos, y cuando Pablo lo menciona en esta carta, en la carta a la iglesia que estaba en Corinto, se va a referir como Macedonia. Macedonia era, por así decirlo, como el país, y la región era de Filipos, ¿sí? Pablo comienza a predicar en Filipos por mandato de Dios. Esto es algo que vamos a encontrar en Hechos, capítulo 16, de 9 al 12. En estos versículos se menciona que Pablo tenía la intención de querer ir a Asia, pero menciona en diversas partes que él fue impedido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le prohibió ir a esa parte porque Dios deseaba que fuera hacia el otro lado, quería que fuera hacia Europa. Entonces Pablo recibe una visión donde dice que ve a un varón macedonio que le dice: ven y ayúdanos. Entonces Pablo se dispone a ir a Macedonia para predicar el Evangelio. Filipos fue la primera comunidad y la primera iglesia cristiana en Europa. Por ahí fue donde Dios comenzó a hacer su obra en Europa en los tiempos del Nuevo Testamento. Pablo escribe esta carta estando en prisión. Él estaba encarcelado en ese momento, él era un preso en Roma. Pablo estuvo 2 veces preso en Roma. Pablo estuvo mucho tiempo en la cárcel. Particularmente en Roma estuvo 2 veces. La primera vez que él estuvo
en Roma es que escribe esta carta, al igual que la carta a los Efesios, a los Colosenses y la carta a Filemón. Esas 4 cartas, Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón, son escritas desde su prisión en Roma, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué temas contiene en términos generales la carta de los Filipenses? Lo que vamos a hallar principalmente aquí son consejos o son orientaciones que da el apóstol Pablo de parte de Dios a los cristianos para que sepan cómo es que deben de vivir su vida cristiana. Lo primero de ellos lo vamos a hallar en Filipenses 1, del 27 al 30. Ahorita nada más es para que lo ubiquen, no lo busquen. Y es que ahí les está exhortando el apóstol Pablo, ¿no? Deben de vivir dignos conforme al evangelio que les fue predicado. Entonces un creyente, un hijo de Dios, tiene que ser digno del evangelio que le fue predicado. Lo segundo es que ellos deben de vivir en unanimidad. Esto lo vamos a hallar en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Otra de las recomendaciones de Pablo es que el cristiano debe de vivir en obediencia y en una entrega tal cual como lo hizo Jesús. Y yo creo que esto es uno de los pasajes más profundos de Filipenses, que se halla en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, y es algo que de alguna manera ya hemos escuchado antes, que nos dice que en Jesús tenemos un ejemplo de obediencia, que se entregó a sí mismo y se despojó para ser obediente y obediente hasta la cruz. Ahora, otro tema que está mencionando Pablo también en esta carta es que nosotros debemos de vivir caminando y aspirando a llegar hasta la meta. Esto lo vamos a ver en Filipenses capítulo 3, versículo del 4 al 16, que dice el apóstol Pablo, dice, me extiendo hacia la meta del supremo llamamiento, no mirando a lo que está atrás, sino a lo que está delante, al supremo llamamiento de Cristo. Otra recomendación es que el cristiano está obligado a vivir en humildad y en obediencia. Esto igualmente lo vamos a hallar en Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 12. Y lo último es que el cristiano debe vivir en santidad. Esto lo vamos a ver en Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 20. Esto de forma general son los temas como generales que se van a ver en Filipenses y que vamos a estar viendo en los próximos domingos. Ahora, otro tema muy grande que tiene el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses es una advertencia contra los falsos maestros. Pablo en todas sus cartas siempre tiene una preocupación grande por la falsa enseñanza, pero aquí particularmente advierte a los creyentes de toda aquella persona que viene a atentar contra la unidad de la iglesia, y particularmente en Filipenses 3, versículo del 1 al 3, les llama él mutiladores del cuerpo. Está hablando aquí de personas que a través de enseñanzas contrarias a toda la doctrina de la Biblia, a todo el consejo de Dios, tenían por intención separar a la iglesia y a la obra que Dios estaba haciendo en aquel entonces. Otro tema que menciona es exhortar y mandar el gozo entre los creyentes. De esto, quiero que tú sepas que la expresión de gozo, ya sea como un verbo, como un sustantivo, la expresión de gozo literal se va a mencionar 12 veces. Y como palabras asociadas se va a repetir 16 veces, como palabras derivadas del gozo. Entonces, esta es una carta en la que una de las ocupaciones principales de Pablo era exhortar y animar al gozo. Y otro tema que se va a mencionar es la gratitud que el apóstol Pablo tenía con la iglesia de Filipos, porque ellos habían sido fieles al sostener la obra de Dios. Ahora, esto ya se va ya hasta el final, en el capítulo 4,
Pero quiero comenzar por lo más básico, que es lo que hallamos en el versículo 1 de Filipenses, que es quién habla, quién está hablando y quién escucha el mensaje. ¿Sí? Entonces, versículo 1 de Filipenses capítulo 1 dice, Pablo y Timoteo, dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. En el versículo 1, lo primero que hace el apóstol Pablo es dejar en claro quién es él y quiénes son los creyentes. Él se presenta a los creyentes como una persona que es un siervo. Y a la hora de presentarse como Pablo y Timoteo, te estoy diciendo, yo soy un siervo, pero también como yo hay otros. Entonces él es un consiervo, él es un colaborador. Hay otras personas que también están trabajando. Dice el versículo 1, siervos de Jesucristo. Y en cada carta que está escrita por el apóstol Pablo, él siempre le va a recordar a los lectores quién es él delante de Dios y quién es él delante de las demás personas. Él es un sirviente, él es un mensajero que fue adquirido por Dios y fue enviado por Dios a los creyentes. Como ejemplos de esto, de estas presentaciones y estos recordatorios que hace el apóstol Pablo sobre quién es él, tenemos Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Filemón capítulo 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo. De esta forma se está identificando Pablo como un prisionero, como un siervo y como un apóstol. Actualmente hay gente que se autodenomina apóstol como si fuera un título nobiliario, como si fuera un certificado de algo. Apóstol significa enviado. Eso significa apóstol, un enviado de parte de Dios. Y estos títulos que el apóstol Pablo está dando no son honrosos. Yo no sé de ustedes, pero yo no he conocido hasta la fecha a alguien que se presente y diga, hola, soy un esclavo de Jesús. No lo hacen. Pero Pablo quería dejar en claro, yo soy un siervo de Dios para ustedes. Estos títulos no son honrosos, no dan privilegios ni te aseguran un trato especial por encima de las demás personas, sino todo lo contrario. Son títulos que te posicionan por debajo de los demás creyentes y te sujetan a las necesidades de los demás. Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser algo entre vosotros, que esa persona se haga siervo de todos, porque el que quiera ser el primero entonces será el último. Entonces, esta es la forma en la que se está presentando Pablo. Yo soy un siervo, soy un sirviente. Pablo, al igual que muchos otros predicadores y evangelistas de aquel entonces, y también de algunos ahora, son siervos de Dios y son colaboradores de la iglesia de Cristo. Lo que significa que él trabajó para Cristo, no para sí mismo, él trabajó para Cristo y sirvió al reino de Dios en la tierra y no para su propio reino, no para su propio ministerio. Como tantos otros siervos, Pablo sirvió, como se llegan a mencionar algunos, que fue Timoteo, Tito, Apolos, Pedro, Bernabé, Epafrodito, Marcos, se mencionan varios que estaban al servicio de Dios. Entonces él es uno de tantos que está sirviendo en la obra de Dios. La persona a la que tú estás a punto de escuchar es un simple mensajero. Quiero que recuerdes esto, apóstol significa enviado. Alguien que Jesús envió para dar a conocer su testimonio y para dar a conocer su obra y la voluntad de Dios a los hombres. El mérito no está en el sirviente, sino a quién representa el siervo. Ahora, por otra parte,
el apóstol Pablo también menciona en el versículo 1 que la carta y su mensaje va dirigido a los santos que están en Filipos. Y bueno, ¿quiénes son estas personas santas? ¿A quiénes se refiere? Porque a la hora de escuchar santos, de decir, no, pues a lo mejor se dirigía como a cristianos ya muy maduros, gente ya más santa, ¿no? Santo significa apartado. Y esto significa que alguien es separado de un contexto para dedicarse a otro. La santificación depende de que alguien sea separado de algo. No sé si en algún momento has visto cuando alguien está cocinando y está picando las verduras. Entonces tiene la verdura, tiene por ejemplo las zanahorias y las está picando y separa aquello que ya son los trozos pequeños y deja aparte lo que son los trozos grandes. Eso es santificar. Cuando tú ves que alguien está picando, esa persona está santificando las verduras, las está separando. Entonces, cuando leemos la expresión en el versículo 1 que dice santos en Cristo, significa que hay un tipo de persona que ha sido apartado por Dios de su contexto, el mundo, para ser retirado a un nuevo contexto, que es el reino de Dios. Toda persona que oyó las palabras de Dios y las guardó en su corazón para seguir a Cristo hasta el final, esa persona es un santo. Y te lo repito, toda persona que oyó las palabras de Dios y las guardó en su corazón para seguir a Cristo hasta el final, ese es un santo. ¿Sí? Ahora, quiero resaltar lo siguiente, porque el versículo 1 dice, a todos los santos en Cristo Jesús. No dice ahí, a todos los santos de Cristo, sino dice, a todos los santos en Cristo. Santo no solo expresa la idea de estar apartado o dedicado para alguien, así como Dios me apartó y ahora soy de Él y entonces soy un santo. No. Santo expresa la idea de una ocupación. Lo que significa ser un santo en Cristo es que nuestra forma de santificarnos, la forma en la que nosotros nos vamos a separar del mundo es a través de Jesús. Ser un santo en Cristo es una ocupación activa, no es una ocupación pasiva. No es como que me cruzo de brazos y decir, bueno, ya soy un santo, que el mundo ruede y entonces todo lo demás va a estar bien. Esa no es la idea que te está dando aquí. Mientras más perseveramos en las palabras de Jesús, mientras más perseveramos en sus enseñanzas, mientras más perseveramos en sus caminos, en sus pisadas, más nos estamos alejando del mundo para formar parte del reino de Dios. Eso significa ser un santo en Cristo. Significa que todos los días decides seguir las pisadas de Jesús para santificarte en Él. Es decir, vas a dejar atrás tus viejas influencias, las viejas formas del mundo, para que ahora tu máxima influencia y tu camino sea Cristo. ¿Se entiende? Por eso te está diciendo a todos los santos en Cristo. Es para todos aquellos que activamente se están santificando a través de Jesús. Ahora, en el versículo 2 cuando leemos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, quiero que entiendas la forma en la que se lee esta expresión. Aquí el apóstol Pablo ya está diciendo, bueno, yo soy un mensajero de Dios, soy un mensajero del reino de los cielos, y les estoy hablando a ustedes, los que se están santificando en Cristo. ¿Sí? Actualmente para nosotros tal vez es difícil entender la forma en la que se comunicaba la gente en la antigüedad, antes del telégrafo, antes de los teléfonos y mucho antes de los celulares. Antes existían unas personas que se llamaban heraldos o emisarios.
Y esto es, para que tú lo entiendas como una figura moderna, pues como un embajador, alguien que va a representar a la autoridad o al rey en otro lugar. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, estos emisarios eran mensajeros que llevaban mensajes de una ciudad a otra, en representación de una autoridad. Cuando una persona, familia o ciudad recibía una carta de estos mensajeros, lo primero que querían saber era saber cuál era la intención del mensaje. Antes de saber su contenido, importaba saber por qué esa persona llevaba un comunicado. Quiero que lo veas de esta forma. O sea, yo soy un aldeano, vivo en una pequeña ciudad o en un pueblo y de pronto llega una autoridad del rey y yo puedo pensar muchas cosas. Puedo pensar, ok, bien, el rey viene para pedirnos más impuestos, o puedo pensar que el rey viene para destruirnos, para llevarse algo de nuestro pueblo. Yo no sé cuál es la intención de ese mensajero. Entonces, cuando digo que lo que más importaba, o lo que primeramente importaba era la intención, era que las personas dijeran, el mensaje que voy a recibir, ¿es bueno o es malo? ¿Tiene buenas noticias o tiene malas noticias? ¿Sí? Entonces, la intención que llevaba una carta, que llevaba un mensaje, cambiaba la disposición de las personas para recibir el resto del mensaje. Si yo sé que son buenas noticias, entonces voy a recibir el mensaje de buena gana. Si sé que son malas noticias, tal vez no lo reciba de tan buena gana. Entonces imagínate esto. Entra un jinete a una ciudad con el mensaje del rey, y este enviado tiene un mensaje en su mano, el cual todavía nadie sabe. Y sus primeras palabras son, vengo en son de paz. Aún no dice nada el mensajero, aún no expresa la voluntad de su rey. Pero la gente que lo escucha sabe desde ese momento que deben de ser buenas noticias, porque todo lo que diga esa persona de parte del rey va a preservar la paz. No va a atentar en contra de la paz. Esa persona viene en son de paz, viene porque quiere guardar la paz en esa ciudad. Y esto es básicamente lo que se está expresando en el versículo 1 de Filipenses 1. Al apóstol Pablo, al ser un enviado de Dios, al ser un mensajero de Dios, de parte del Rey de los cielos, dirige estas palabras a la gente de Filipos. Gracia y paz a todos ustedes. Esta es la intención de Dios antes de decirte cualquier otra cosa. Quiero que tengas gracia y paz en tu vida. Esa es la intención de Dios siempre que te está hablando. Deseo gracia y paz en tu vida. Ahora, al mismo tiempo, es el resultado que Dios está esperando del mensaje una vez que tú lo escuches. De antemano la intención de Dios es que tengas gracia y paz, pero mi intención es que tú procures y preserves gracia y paz. Ahora, además de una intención, de la intención de Dios, del deseo que Dios quiere expresarte a través de estas palabras, esta expresión de gracia y paz a usted, a todos ustedes, expresa una realidad espiritual en tu vida. Dios no solo desea que la gracia y la paz vengan a tu vida en un futuro, sino que te está diciendo que la gracia y que la paz ya te son concedidas desde ahorita. Esta no es una expresión hueca, no era algo que se utilizaba para rellenar espacios en blanco en una carta, o era algo como para cumplir un protocolo, ¿no? Como a veces nosotros decimos, buenos días, o ¿cómo estás? O espero que te vaya muy bien. No. Esta expresión está diciéndote una condición de vida que tú ya tienes. Por lo mismo, esta es una muy buena noticia para los creyentes. Ya tienes tu gracia de parte de Dios y tienes paz para con Dios. Ahora, ¿qué significa esto?
es necesario, cuando tú escuchas esto, que tú recuerdes en dónde estabas antes de que Dios te encontrara y antes de que tú escucharas el Evangelio de Jesús. Antes de Cristo, todos y cada uno de nosotros éramos enemigos de Dios. No existe tal cosa como que todos somos hijos de Dios. Es una mentira y flagrante, grande. No hay tal cosa como que Dios no tiene problema con los pecadores, tiene un problema con el pecado. Eso es falso. Todos estábamos en guerra con Dios. Dios peleaba en nuestra contra y lo único que podíamos esperar de parte de Él era su ira y su castigo. Salmos capítulo 7, versículos 11 y 12 dice: Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Y si no se arrepiente, Él afilará su espada. Lo que te está diciendo abiertamente este versículo es que antes de Cristo, Dios estaba contendiendo contra ti todo el tiempo. Y cuando la gente en el mundo dice: ¿y por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Eso no existe. Le pasan cosas malas a gente mala. Le pasan cosas justas a gente que hace cosas malas. Antes de conocer a Jesucristo y de seguirle, nuestra única esperanza en esta tierra era encontrar la muerte y experimentar el juicio eterno de Dios. Pero la Biblia dice que Dios, por medio de Jesús, hizo una gran obra de reconciliación. Dios cambió tu condición de enemigo y te hizo aliado, te hizo su hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22, dice: agradó al Padre que en Él, ¿quién es Él? Ahí está hablando de Cristo. Agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda la plenitud y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que estaban en la tierra como las que estaban en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21: y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces, producto de esta gran obra de salvación, de reconciliación, Jesús ganó gracia y paz para todos aquellos que han creído su sacrificio y que viven de acuerdo a ese sacrificio. Gracia y paz en nuestras vidas significan que antes no merecíamos nada, sino la muerte, pero ahora Dios nos concede estar en paz con Él. Ya no estamos en guerra contra Dios y Él nos concede su favor. Si antes para cada rogativa que teníamos para con Dios, Dios nos decía no, porque éramos sus enemigos, ahora tenemos su favor, ahora tenemos la capacidad de que Dios nos escucha. Y lo que dice la primera carta de Juan es que tenemos esta seguridad, que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Esto significa gracia y paz. Esa es tu realidad ahora como un hijo de Dios. Y esa es nuestra esperanza de ahora en adelante. Tener gracia, favor de Dios y paz. Si tú hasta ahora no sientes o no crees esto como una realidad en tu vida, puede que esté pasando una de estas dos cosas. La primera es que aún no hayas creído en este mensaje de reconciliación, en el Evangelio de Cristo, y por lo mismo aún vives alejado de Dios y enemistado con Él por tus pecados. O bien puede estar pasando esta otra cosa, que aún no has comprendido
las verdades que conlleva el mensaje de salvación. Puede hacer que tu corazón y que tu mente aún eludan, aún ignoren el valor real y la riqueza de ser salvo. Esto es algo muy común entre los creyentes. Se anhelan los beneficios de ser salvo, pero pasan por alto el hecho trascendente de que son salvos de la ira de Dios y somos libres de una condenación eterna. Por eso podemos decir que somos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos de un juicio. Estás a salvo de la ira de Dios. Si hay alguien al que le debería de tener miedo en esta tierra, es a Dios. Jesús dijo, no le teman a los hombres que destruyen el cuerpo, más bien ténganle miedo a Dios, témanle a Dios que destruye el cuerpo y el alma en el infierno. Eso significa ser salvo. Soy salvo de un juicio eterno. Y esto es algo que ya se ha tratado en mensajes pasados. A veces se anhelan todas las bendiciones palpables de estar bien con Dios, pero no se valora la oportunidad de estar bien con Dios. Porque quiero decirte, del Evangelio no son las bendiciones, es que tienes otra vez a Dios. Y con Dios tienes todas las cosas, pero tu más grande riqueza y tu más grande tesoro, la más grande expresión de gracia y de paz en la vida de un creyente es que otra vez tienes acceso a Dios. Ahora, gracias, porque aquí la idea que está expresando es cada vez que me viene a la mente, doy gracias por ustedes. Entonces, había ocasiones en las que el apóstol Pablo estaba trabajando y decía, mis hermanos de Filipos están viviendo eso y eso me genera felicidad, me genera alegría. Nosotros no damos gracias a Dios por cosas que no reflejan su carácter. Hay ocasiones en que yo he visto que gente dice, ay, doy gracias a Dios porque me permitió comprarme esto. Y es como, bueno, sí, gracias a Dios que te provee tus necesidades, ¿no? Pero cuando el testimonio se vuelve haciendo recurrente y no, doy gracias a Dios porque nos dejó ir de vacaciones y porque nos permitió comprar esto y porque ya compramos este terreno, tú dices, esas cosas no reflejan el carácter de Dios. Son bendiciones que Dios te permite, pero no reflejan el carácter de Dios. Damos gracias a Dios por todo aquello que nos recuerda quién es Él y por todo aquello que nos da evidencia de que Dios se está moviendo en la tierra. Es muy diferente cuando escuchas que alguien dice, doy gracias a Dios porque por primera vez mi hermano en la carne quiso escuchar algo de la palabra. Amén. Eso sí es un motivo de gratitud. Ahora, ese algo, que todavía no lo estoy diciendo, ese algo que Pablo veía con gozo y con gratitud, lo vamos a observar en esta carta de Filipenses en dos partes diferentes. En primer lugar, vamos a ver en este servicio a Dios. Dice en versículo 10, de gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y de ahí paso al 18 que dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, Pablo lo que está expresando en estos dos versículos es que constantemente estaba recibiendo apoyo de parte de esta iglesia de Filipos y de las iglesias que estaban en Macedonia y que se los enviaron a través de un hombre llamado Epafrodito para que Pablo pudiera sostenerse en medio de sus prisiones. Ahora, hay un motivo por el cual Pablo habla de un gozo profundo
de la gente de Filipo, y por lo cual se habla de este servicio. Es como, bueno, si alguien ofrenda, pues está bien, es parte de su responsabilidad como un hijo de Dios. Pero ¿por qué motivo? Esto lo expresa Pablo como un olor fragante, como un sacrificio acepto, como algo agradable a Dios. Dice 2 Corintios, para que sepas a qué se está refiriendo Pablo. 2 Corintios, capítulo 8, versículo del 1 al 5, dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Aquí les recuerdo, cuando se habla de Macedonia, se está hablando de Filipos, ¿sí? Dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Las ofrendas que estaban dando los filipenses a Pablo y al sostenimiento de la obra era un producto natural de lo que dice el versículo 5, de su entrega a Dios. Naturalmente pasa eso. Daban a los siervos de Dios porque amaban primeramente a Dios, y porque dice el versículo 5, se dieron, que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Y esto lo hicieron, dice el versículo 2, en grande prueba de tribulación y en profunda pobreza. Esto era motivo de gozo para Pablo. Ver cómo la gente de Filipos, aún siendo pobre, les decía: por favor, déjame ayudarte con algo. Estoy siendo tan beneficiado por esta palabra de salvación, por estas palabras de vida, que yo quiero ofrendar, permíteme hacerlo. Y dice que no solamente dieron conforme a sus capacidades, sino más allá aún. Esto generaba gozo en Pablo. Estaba viendo el más claro testimonio de que Cristo estaba transformando la vida de los filipenses, porque la lógica del mundo es: tú no puedes dar lo que no tienes. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: dieron hasta lo que no tenían, lo dieron todo. Amén, aleluya. Ellos anhelaban servir a Dios aunque no tuvieran mucho con qué servir para la propagación del evangelio. Y este servicio no eran acciones resignadas como: bueno, pues lo doy, ya que, ¿no? O sea, pues no quiero que Dios me quite, pues bueno, doy eso, ¿no? No está diciendo eso. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. El gozo de estas personas los hacía generosos. Estaban alegres de ser partícipes, de formar parte de lo que Dios estaba haciendo. En términos generales, la carta a los filipenses está rodeada de circunstancias, terrenalmente hablando, que no producirían felicidad o alegría alguna a ninguna persona. Para aquellos que se están mencionando en esta carta, para Pablo y para los creyentes en Filipo, había motivos suficientes para sentir todo lo contrario a gozo y paz. Ya dijimos a través de este pasaje de 2 Corintios que los filipenses eran pobres y que estaban en gran tribulación. Te repito, Filipos era una provincia militar. Si había algún lugar en el que eran perseguidos, están ahí. Estaban rodeados de tribulaciones. Pero más allá de eso, Pablo, en el momento en el que está escribiendo la carta, él estaba encarcelado.
Pablo estuvo encarcelado 2 veces en Roma, la primera vez que escribe esta carta y la segunda vez cuando lo sentencian y lo condenan a muerte. Pero él experimenta este gozo y habla de este gozo en condiciones en las que nadie en el mundo estaría alegre. Estaba preso por predicar aquello en lo que él creía. Y hay muchos creyentes que dicen, seguir a Cristo nada más me ha generado problemas, nada más hizo que la gente me diera la espalda. Pues yo veo que este hombre estaba gozoso por eso. Yo he visto en la palabra, en el libro de Hechos, que había hombres que iban felices por el camino después de que los habían azotado, porque eran tomados por dignos de Jesús. No había motivos por los cuales ninguno de los dos estuviera alegre o gozoso. Y aún así, estaban gozosos. Segunda de los Corintios, capítulo 11, versículos de 24 al 28, te dice un poco más de qué era lo que estaba viviendo Pablo. Y realmente cuando tú lees estos versículos, dices, es que el gozo de Dios sí es algo sobrenatural. No es que de pronto me sentí alegre por algo, no, es que es algo que produce Dios y que está por encima de las circunstancias. Dice, 2 Corintios 11, 24 al 28. Aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corinto y les dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. Y aún él viviendo todas estas cosas, él decía, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, rogando con gozo. Aún con todo eso que él estaba experimentando, dice, yo estoy gozoso, porque lo que yo estoy viendo en ustedes es real. Dios está trabajando en ustedes, es real. Ahora, te había dicho que había 2 cosas que el apóstol Pablo estaba observando en los filipenses y que despertaba en su corazón gozo y gratitud. La primera era esta entrega que ellos tenían a Dios en medio de la pobreza y de las tribulaciones. Pero la segunda la vamos a hallar en los versículos 5, 6 y 7, que dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, y hay algún paréntesis, ¿qué es lo que estaba sintiendo? Gozo. Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, todos sois partícipes conmigo de la gracia. Y aquí hay tres expresiones que quiero que meditemos, porque estos son motivos de gozo. No solamente cuando vemos que se están cumpliendo en la vida de la gente que nos rodea, de nuestros hermanos en Cristo, sino cuando vemos que se está cumpliendo en nosotros. Lo primero es que el apóstol Pablo dice, en el versículo 5, comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Ahora, ¿qué significa tener comunión con el Evangelio? El Evangelio no es una persona. ¿Cómo puedo yo tener comunión con el Evangelio? Significa que los filipenses, desde el primer día que escucharon ellos la palabra de Dios, estuvieron de acuerdo
con todas y cada una de las verdades que anunciaba el Evangelio de Jesús. La palabra evangelio o evangelos se menciona 77 veces en el Nuevo Testamento. Y curiosamente, su equivalente en el Antiguo Testamento también se menciona 77 veces. Y cada vez que se menciona, enlista un conjunto de verdades diferentes. No es que el Evangelio en Marcos significa una cosa y en Romanos significa otra y en Efesios significa otra. No, es que el Evangelio está compuesto por una suma de verdades. Y esto es algo que se menciona en Salmos. El salmista dice, los juicios de Jehová son eternos y la suma de tu palabra es verdad. Entonces, la verdad del Evangelio está hecho por una suma de verdades, está hecho por la suma de la palabra de Dios. El Evangelio, en su totalidad, incluye muchos sucesos, muchas verdades que Dios expresa a través de diferentes autores, como el hecho de que el Evangelio implica que haya un Salvador, como cuando los ángeles anunciaron a los pastores, que les dicen, les traigo nuevas de gran gozo, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Entonces esas buenas nuevas implican que hay un Salvador. Esas buenas nuevas implican también que hay un reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, crean y arrepiéntanse. El reino de Dios implica, el Evangelio implica que hay un reino de Dios. El Evangelio implica que hay arrepentimiento. El Evangelio implica que hay una transformación. El Evangelio implica muchas verdades. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que un motivo de su gozo es la comunión que tuvieron ellos con el Evangelio, es que ellos han accedido y han permanecido en todas y cada una de las verdades de la palabra de Dios. Eso es tener comunión con el Evangelio. Y es común, muy común en este mundo, que hay gente que dice, sí me gusta que haya un Salvador, que el Evangelio te diga que hay un Salvador, pero no me gusta que me diga que tengo que arrepentirme y que tengo que entregarle mi vida a ese Salvador. Eso no me gusta. Eso no es tener comunión con el Evangelio. Y claro, por supuesto, por eso la gente no experimenta gozo, porque no está teniendo una común unión con todas las verdades que anuncia la palabra de Dios. Es lo segundo que está mencionando aquí el apóstol Pablo, se halla en el versículo 6. Dice que habla de un proceso de crecimiento y de maduración. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces te está diciendo que la vida de un cristiano tiene un inicio y tiene una culminación, ¿sí? Esto significa que la persona de Dios es el que inicia en ti esa obra, no es tu iniciativa, es Dios, es un acto sobrenatural que hace a través de su palabra y de su espíritu. Y por lo mismo, como Dios lo empieza, Dios lo termina. ¿Alguna vez has visto algo que en esta tierra está incompleto? ¿Has visto que un árbol crezca así como a medias o que crezca un árbol sin raíces? ¿O una fruta sin semillas? De hecho, eso es invento de los hombres, que hacen uvas sin semillas, limones sin semillas, pero ¿alguna vez has visto eso? No, lo que Dios empieza, Él lo termina. Y algo que tú debes de entender de la fidelidad de Dios es que si Él lo empezó, lo tiene que terminar. Si Jesús es el autor de la fe, Él también la consuma. Entonces debe de haber un proceso de crecimiento y de madurez que debe de llevar a la perfección. No hay tal cosa como un cristiano que se la pase dando vueltas toda su vida, dándole vueltas a los mismos pecados, dándole vueltas a los mismos conflictos de fe. No, te está diciendo aquí claramente que el que comenzó en ti la buena obra lo va a perfeccionar. Eso tiene que ser superado y eso es algo que debe ser un deber para ti, pero también te da esperanza.
Y dices, híjoles, he lidiado mucho tiempo con esto, pero tengo la convicción de que Jesús me va a perfeccionar. Y lo tercero, habla de un estado de permanencia y perseverancia, porque está hablando aquí en el versículo 7 de que en la defensa y en la confirmación del Evangelio ellos son partícipes también. Entonces un cristiano no solamente tiene un punto en el que comienza, en el que va siendo madurado y perfeccionado, sino que es confirmado, ya no se mueve. Está fijo como una estaca, ya no se mueve. Entonces, cuando una persona no está experimentando gozo, es porque algo de estas cosas no está sucediendo. El apóstol Pablo lo veía en la iglesia, en los creyentes de Filipos, y decía, me da gozo, me da alegría, y me da una alegría superior a mi encadenamiento. Es una alegría superior a estos 4 muros que tratan de contenerme. Es superior a que no tenga ahorita libertad. Bueno, libertad humanamente hablando. Este gozo de verlos a ellos tener comunión con el Evangelio, que concuerdan con todo el consejo de la palabra de Dios, esta verdad que estoy viendo que están madurando, están siendo perfeccionados y que también están siendo confirmados, me produce gozo. Y esto sucede cuando una persona lo vive y lo ve reflejado en su iglesia. Y yo he visto personas que se enojan porque sus hermanos maduran, porque ya no son partícipes de las mismas cosas con las que ellos tropezaban, y se enojan. No tiene sentido. Debes de alegrarte cuando un hermano te esté diciendo, por fin superé esto, por fin pude dejar este pecado, por fin dejé de quejarme, por fin pude ser fiel en lo que Dios me estaba pidiendo, por fin pude ofrendar aún cuando me pesaba. Esos son motivos de gozo, esos son motivos de alegría. Por eso el apóstol puede decir, me gozo y doy gracias a Dios, porque lo veía, es evidencia de que Dios está trabajando en esta tierra. Entonces ahora yo te hago una pregunta, ¿algo de esto está sucediendo en tu vida? Porque si no es como yo te lo dije desde un inicio, puede ser que todavía estás lejano a Dios, que no has creído en el Evangelio y sigues enemistado con Dios por tus pecados, o hay algo de verdad que todavía no resplandece en tu mente, no resplandece en tu corazón. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te agradezco que tu palabra sea buena, Señor. Te agradezco este testimonio, Padre, que es para reflexionar y meditar, Señor, de la iglesia de Filipos, Señor, que era una iglesia pobre, que era una iglesia, Señor, atribulada, Señor, pero era una iglesia, Señor, que amaba lo que tú hacías. Ayúdanos a ser, Señor, como esa iglesia de Filipos, Señor. Sabemos que tal vez no somos muchos, Señor, y tal vez no tenemos mucho, Señor, con qué servirte, pero, Señor, nos queda claro que eso a ti no te interesa, Señor. Lo que tú deseas es que nos entreguemos a nosotros mismos primeramente a ti y también a tu iglesia, Señor, en consecuencia. Te damos gracias, Señor, y Padre, pues oramos para que tú vayas forjando en nosotros este gozo, esta alegría, Señor, y que podamos alegrarnos de lo que estás haciendo tú en esta tierra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.